Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Cómo una sola familia pudo causar la muerte de cientos de miles de personas en Estados Unidos? ¿Se puede confiar en las grandes farmacéuticas después del escándalo de la familia Sackler y OxyContin? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Recientemente, en el 2023, la plataforma de Netflix estrenó la serie de 6 episodios Painkiller, cuyo guión se basa en un artículo que la revista The New Yorker publicó en 2017 y cuyo autor es Patrick Radden Keefe. También existe un libro en español del mismo autor bajo el título de El Imperio del Dolor. Lo interesante es la historia que subyace detrás de una familia quienes, sin respetar ningún principio y guiados por la enorme avaricia, construyeron enorme imperio en la industria farmacéutica basado en el engaño y que detonó en los Estados Unidos de América la epidemia de opioides. Esta familia se caracterizó por evadir la rendición de cuentas de un negocio que a todas luces atentaba contra la salud pública. Nos referimos a la familia Sackler. Ya hemos abordado en otros episodios del podcast cómo la falta de ética en el mundo empresarial puede propiciar atropellos y abusos donde son muchas las partes afectadas. El artículo The Family That Built an Empire of Pain expone cómo la dinastía Sackler y su compañía farmacéutica Purdue Pharma son en gran parte responsables de la epidemia de opioides en Estados Unidos a través de la comercialización agresiva de su medicamento OxyContin. La tesis central es que los Sackler utilizaron tácticas engañosas de marketing para convencer a médicos y pacientes de que OxyContin no generaba adicción, a pesar de saber que era un opiáceo muy potente. Esto llevó al abuso generalizado y a una crisis de salud pública. Los invitamos a que nos acompañen a conocer los pormenores de la serie Painkiller y de la historia de la familia Sackler. ¿Estamos listos? Y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento que de forma permanente son motivo de análisis, reflexión y discusión. Conectamos con todos aquellos que hoy desarrollan e implementan mejores prácticas empresariales para compartirlas contigo. No olvides que para compartir el conocimiento se requiere de la interacción y de procesos informales de aprendizaje, tales como la conversación, historias y la integración a comunidades. Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! La serie Painkiller narra de forma ficcionada el origen de la crisis de opioides en Estados Unidos, centrándose en la empresa farmacéutica Purdue Pharma y su medicamento OxyContin. Painkiller tiene un enfoque de denuncia contra la familia Sackler y los laboratorios Purdue. A lo largo de los capítulos se entrelaza y corre en paralelo la historia de una investigadora que busca evidencia contra Purdue, la de un mecánico adicto al medicamento OxyContin y la de los ejecutivos
de la farmacéutica. Asimismo, en la serie, al inicio de cada uno de los 6 episodios, se muestran testimoniales del costo humano real de la crisis de opioides. Recojamos ahora lo que planteaba el artículo sobre este caso en el 2017. ¿Cómo lograron los Sackler construir su imperio farmacéutico y su enorme fortuna? Los Sackler construyeron su imperio farmacéutico a partir de las controvertidas estrategias de marketing del doctor Arthur Sackler, quien era el hermano mayor, quien trabajó en publicidad farmacéutica desde los años 50. Estamos hablando de la época de posguerra. Arthur impulsó exitosamente tranquilizantes como Librium y Valium, con campañas engañosas dirigidas a médicos, logrando que se recetaran masivamente. Los años 50, nos dice Patrick, fue la era de los medicamentos milagro. En los años de posguerra se produjo un fuerte auge de la industria farmacéutica y reinaba un optimismo generalizado en torno al potencial de la innovación científica para diseñar soluciones químicas desconocidas hasta entonces que redujera la mortalidad y la morbilidad y generaran beneficios incalculables para los fabricantes. En esos años, la industria farmacéutica estadounidense lanzaba al mercado algún fármaco nuevo de uno u otro tipo casi todas las semanas. Es en ese contexto que Arthur y sus hermanos Mortimer y Raymond compraron en 1952 la pequeña empresa Purdue Frederick, enfocándose en analgésicos. Desarrollaron OxyContin, un potente opioide, y lo lanzaron en 1996 con una de las mayores campañas farmacéuticas en la historia, utilizando las mismas polémicas tácticas que Arthur para promoverlo agresivamente sin importar los riesgos para la salud pública. Así, acumularon una fortuna multimillonaria. ¿Cuáles fueron las prácticas cuestionables de marketing de Purdue Pharma para OxyContin? Específicamente, Purdue promocionó OxyContin como un analgésico revolucionario, no adictivo, para todo tipo de dolores, leves y crónicos, cuando en realidad era un opioide sintético muy potente derivado de la morfina. Distorsionaron su fórmula de liberación controlada, asegurando que liberaba el medicamento lentamente y no generaba euforia ni adicción. Sobornaron a médicos para influenciarlos a recetar OxyContin ampliamente, pagando viajes y eventos, incluso sobornando a la misma FDA. Difundieron estudios sesgados minimizando el riesgo adictivo. Promovieron dosis más altas y uso a largo plazo, expandiendo el mercado más allá de dolores severos. ¿Qué evidencia muestra que los Sackler y Purdue sabían del potencial adictivo de OxyContin, pero lo ocultaron? Purdue sabía desde sus primeros ensayos clínicos que muchos pacientes se volvían rápidamente adictos a OxyContin al usarlo, pero ocultaron toda esa evidencia interna y pagaron a médicos para que hicieran declaraciones públicas falsas de que la adicción con opioides era un mito exagerado.
privilegiaron sus intereses económicos sobre la salud pública. ¿Cómo respondió Purdue a las crecientes críticas y problemas por abuso de OxyContin? Cuando crecían las críticas y evidencias de abuso de OxyContin, Purdue por años negó enfáticamente que fuera adictivo o que ellos tuvieran responsabilidad en el abuso, echándole la culpa solo a los pacientes. Recién cuando enfrentaron demandas, admitieron parcialmente los riesgos, pero sin asumir culpa real, y lanzaron una versión resistente al abuso del fármaco para extender su patente, no para solucionar el problema. Simultáneamente gastaron millones cabildeando contra cualquier intento de regulación de opioides. ¿Qué responsabilidad tienen los Sackler en la epidemia de opioides según expertos? Expertos en adicción y salud pública atribuyen gran parte de la culpa de la epidemia de opioides en Estados Unidos directamente a Purdue y los Sackler, porque fueron quienes desataron la crisis con su irresponsable campaña para expandir el uso de OxyContin, ignorando deliberadamente todos los signos de alarma sobre su adictividad. Facilitaron que los opioides pasaran de usos hospitalarios a millones de hogares estadounidenses. ¿Por qué los Sackler evitan hablar públicamente sobre OxyContin? Los Sackler evitan hablar públicamente sobre OxyContin porque temen admitir alguna culpa real y abrirse a enormes demandas judiciales adicionales. También porque no quieren manchar la imagen filantrópica que promueven de su apellido. Prefieren mantener un perfil bajo, negando entrevistas sobre OxyContin mientras siguen donando a prestigiosas instituciones para lavar su imagen. ¿Cómo se ha expandido el mercado de OxyContin más allá de Estados Unidos? Purdue expandió agresivamente el mercado de OxyContin a numerosos países, repitiendo exactamente las mismas polémicas tácticas para crear enormes cantidades de nuevos pacientes adictos, como minimizar los riesgos de adicción. Hoy Purdue gana más vendiendo OxyContin internacionalmente que en Estados Unidos. Grupos médicos denuncian que están causando daño alrededor del mundo solo para compensar la caída de ventas en Estados Unidos. ¿Qué medidas deberían tomar los Sackler y Purdue Pharma para remediar el daño causado según críticos? Críticos y activistas piden que lo mínimo que deberían hacer los Sackler y Purdue para empezar a remediar el daño causado es utilizar gran parte de su enorme fortuna que sigue creciendo para financiar tratamientos para la adicción y educación que contrarresten la epidemia creada por ellos. En lugar de seguir lucrando y donando para lavar su imagen, pues bueno, lo mínimo que deberían de hacer es de tomar otra postura. También exigen que se regulen estrictamente las prácticas de venta de opioides. ¿Por qué prestigiosas instituciones siguen aceptando donaciones de los Sackler? Prestigiosas instituciones siguen aceptando millonarias donaciones de los Sackler porque el público en general desconoce el origen de su riqueza en la epidemia de opioides. Y las instituciones prefieren ser cómplices pasivas para no perder estos fondos, priorizando dinero sobre ética. Sin embargo, cabe aclarar que muchas instituciones que fueron beneficiadas con donaciones actualmente se han deslindado de los fondos de los Sackler. ¿Qué revela la crisis de opioides sobre los peligros de la comercialización de fármacos? El caso Sackler
Purdue OxyContin muestra los peligros letales de anteponer beneficios económicos a consideraciones éticas en las prácticas de comercialización de la industria farmacéutica, incluso ignorando y ocultando daños a la salud pública con tal de aumentar ventas. ¿Cuáles son las implicaciones éticas más amplias del caso de los Sackler y OxyContin? Plantea serias preguntas sobre la irresponsabilidad corporativa y la necesidad de mayor rendición de cuentas y sanciones por parte de grandes fortunas y empresas farmacéuticas cuando sus acciones generan abusos y muerte a gran escala. En conclusión, el artículo expone convincentemente cómo la codicia y prácticas irresponsables de los Sackler y Purdue al promover agresivamente OxyContin provocaron una crisis de adicción y muertes que aún persisten. Generaron su fortuna a costa de provocar dependencia y arruinar vidas. Su renuencia a asumir responsabilidades plantea serios cuestionamientos éticos sobre privilegiar lucro sobre bienestar social. El caso es un llamado a regular más estrictamente la comercialización de la industria farmacéutica para prevenir futuros abusos. Algunas de las principales lecciones que se desprenden de esta historia son: el lucro a cualquier costo puede tener consecuencias éticas terribles. Los Sackler antepusieron las ganancias a la seguridad pública, desatando una crisis de adicción y muertes con la comercialización engañosa de OxyContin. Nos recuerda que el afán de riqueza debe tener límites éticos. La codicia corporativa puede poner en riesgo vidas humanas. Purdue privilegió multiplicar sus utilidades millonarias aún sabiendo que estaban propagando adicción y muerte. Es un ejemplo peligroso de avaricia sin escrúpulos. El marketing farmacéutico requiere una estricta regulación. El caso demuestra cómo las farmacéuticas pueden usar publicidad engañosa para impulsar el uso de medicamentos peligrosos si no hay control. Debe regularse firmemente. La filantropía, desde luego, no redime estas acciones dañinas. Los Sackler han donado fortunas buscando redimir su imagen y ocultar el origen oscuro de su riqueza. La filantropía generosa no compensa ni justifica haber acumulado esa riqueza a costa de vidas humanas. Se requiere mayor rendición de cuentas. La influencia de grandes fortunas y corporaciones hace difícil responsabilizarlos. Se necesitan mejores mecanismos legales y sociales para que rindan cuentas por daños como los opioides. La sociedad debe rechazar donaciones manchadas de sangre. Mientras instituciones sigan aceptando dinero, la sociedad es en parte cómplice. Deberían rechazar esas donaciones ensangrentadas por principios éticos. En síntesis, esta historia constituye un claro ejemplo de avaricia corporativa que debe ser condenada y regulada con firmeza antes de que se repita, recordándonos que el afán de lucro debe tener límites éticos y que ninguna generosidad compensa haber acumulado riqueza a costa de vidas humanas. Para ir cerrando, ¿qué sabemos de la familia Sackler en este 2023? El mes pasado, es decir, el 10 de agosto de 2023, según nota aparecida en el Financial Times, la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió el acuerdo de bancarrota
de 6,000 millones de Purdue Pharma, que habría protegido a los miembros de la familia Sackler, propietarios de la empresa, de futuras demandas relacionadas con la crisis de opioides en Estados Unidos. La Corte decidió revisar si el Código de Bancarrota permite lo que se conoce como liberaciones de terceros que protegerían a partes no en bancarrota de futuras responsabilidades. Esta decisión es un revés para la familia Sackler, que buscaba resolver sus problemas legales y protegerse contra futuras reclamaciones relacionadas con opioides. Purdue Pharma se declaró en bancarrota en 2019 debido a litigios sobre su papel en la crisis de opioides que ha causado la muerte de casi 1 millón de personas en Estados Unidos. Sin embargo, los miembros de la familia Sackler nunca se declararon en bancarrota. Las liberaciones de terceros han sido polémicas en casos de bancarrota en Estados Unidos y hay divisiones sobre si la ley de bancarrota las permite. El Departamento de Justicia había solicitado a la Corte Suprema que retrasara el acuerdo multimillonario de Purdue, argumentando que abusa de las protecciones legales destinadas a deudores en apuros financieros, no a personas ricas fuera de la bancarrota. Los Sackler acordaron inicialmente pagar 4.5 mil millones bajo el acuerdo de bancarrota de Purdue, pero luego aumentaron su contribución a 6 mil millones, estamos hablando de dólares, tras la oposición al acuerdo original. Sam Parikh, profesor de Derecho de Bancarrota, sugiere que la Corte Suprema podría encontrar prácticas de bancarrota inconstitucionales o inconsistentes con la ley en este caso. Sin las liberaciones, las víctimas enfrentarían un escenario más caótico. La familia Sackler no ha comentado sobre la decisión. Estimados escuchas, podemos concluir de este caso que los Sackler y Purdue Pharma desataron la crisis de opioides en OxyContin, siendo un claro ejemplo de los peligros que conlleva anteponer el afán de lucro a la ética y la seguridad pública. Nos recuerda que no podemos permitir que la codicia corporativa ponga en riesgo vidas humanas. El caso demuestra la necesidad de regular estrictamente las controversias o las prácticas controversiales de marketing farmacéutico para evitar abusos futuros. También plantea serios cuestionamientos sobre la falta de rendición de cuentas de grandes fortunas como los Sackler. Su renuencia a asumir responsabilidad y preferencia por lavar su imagen con filantropía en lugar de reparar el daño causado resulta éticamente reprochable. La sociedad no debería ser cómplice pasivo y tiene la responsabilidad de exigir justicia. Es hora de aprender las lecciones y evitar que avaricias sin escrúpulos vuelvan a anteponer las ganancias a la vida humana. De lo contrario, estaremos condenados a repetir tragedias evitables como la epidemia de opioides en Estados Unidos. Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer a la siguiente cuenta de correo: practicasempresarialespodcast@gmail.com. O bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Recordarles que ahora este episodio lo pueden ver en YouTube o bien en las plataformas especializadas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, entre otras. Nos puedes buscar como Prácticas Empresariales Podcast. Nos escuchamos
en el siguiente episodio.